El Fiat Duna es uno de los automóviles más representativos de la industria automotriz argentina de finales del siglo XX. Su historia está estrechamente vinculada al desarrollo industrial del país, a los cambios sociales de la clase media y a la evolución del mercado automotor local. Fabricado en Argentina durante más de una década, el Duna se convirtió en un verdadero símbolo de movilidad accesible, confiable y duradera, alcanzando una enorme popularidad que aún hoy mantiene su vigencia en la memoria colectiva. El origen del Fiat Duna se remonta a mediados de la década de 1980. El modelo comenzó a comercializarse en la región en 1986 bajo el nombre Fiat Premio, aunque rápidamente adoptó la denominación Duna en varios mercados, entre ellos Argentina. Este vehículo derivaba directamente del Fiat Uno, uno de los modelos compactos más exitosos de la marca italiana, pero con una configuración sedán de 3 volúmenes, una solución que respondía especialmente al gusto del público argentino, históricamente inclinado hacia los vehículos con baúl independiente. La presentación del Duna en Argentina ocurrió en 1987, en un contexto de fuertes transformaciones en la industria automotriz nacional. Durante esos años, las filiales locales de Fiat y Peugeot se encontraban integradas en una sociedad llamada Sebel Argentina, responsable de la producción de diversos modelos de ambas marcas. La fabricación del Duna comenzó formalmente en 1988 y se extendió, con distintas etapas productivas, hasta el año 2001, consolidando una de las trayectorias más prolongadas entre los vehículos compactos producidos en el país. Desde el punto de vista técnico, el Duna compartía gran parte de su estructura con el Fiat Uno hasta el pilar B, diferenciándose principalmente por la prolongación del techo y el agregado de un amplio baúl, que ofrecía una capacidad aproximada de 503 litros. Este rasgo fue uno de los factores clave de su éxito, ya que permitía combinar dimensiones compactas con una gran capacidad de carga, algo muy valorado por las familias argentinas. En sus primeras versiones, el modelo incorporaba motores derivados de la familia Fiat 128, incluyendo el 1.3 litros de aproximadamente 63 caballos de fuerza y el 1.5 litros que alcanzaba alrededor de 82 caballos. Posteriormente, a partir de 1990, la mecánica evolucionó hacia motores de la familia tipo, como el 1.4 de 77 caballos y el 1.6 de aproximadamente 87 caballos, que mejoraban las prestaciones y el rendimiento general. También se ofrecieron versiones diésel de bajo consumo, lo que amplió considerablemente el alcance del vehículo, especialmente entre usuarios que buscaban economía operativa. A lo largo de su vida comercial, el Duna fue ofrecido en múltiples variantes. Entre ellas se destacaron versiones base orientadas al uso familiar, configuraciones más equipadas como la SCV y SCR, e incluso la variante rural denominada Weekend, que aumentaba la capacidad de carga y versatilidad. Esta diversidad permitió que el modelo se adaptara a distintos perfiles de usuarios, desde familias hasta trabajadores independientes. El Duna recibió 2 actualizaciones estéticas importantes. La primera, en 1992, introdujo modificaciones en la parrilla, en los grupos ópticos y en algunos detalles exteriores. La segunda, en 1997, incorporó cambios en la tapa del baúl y en los faros traseros, inspirados en modelos más modernos de la marca, buscando mantener su competitividad frente a rivales cada vez más avanzados tecnológicamente. El impacto comercial del Fiat Duna en Argentina fue extraordinario. Entre 1990 y 1994 se mantuvo como el automóvil más vendido del país, reflejando una aceptación masiva por parte del público. En 1994, por ejemplo, logró superar las 46.000 unidades vendidas y alcanzó cerca del 11% del mercado automotor argentino, cifras que evidencian la magnitud de su éxito. Durante esos años, el Duna no solo lideró su segmento, sino que también se transformó en un referente de la industria nacional. Uno de los factores decisivos para su popularidad fue su reputación de robustez y confiabilidad. El Duna era considerado un vehículo capaz de soportar largas distancias, condiciones de caminos variables y un mantenimiento relativamente sencillo. Su mecánica simple permitía reparaciones económicas y disponibilidad de repuestos, lo que facilitó su adopción tanto en grandes ciudades como en zonas rurales. Además, el Duna cumplió un rol social relevante durante la década de 1990, cuando fue elegido como uno de los vehículos asociados a programas estatales que promovían el acceso al automóvil 0 kilómetro. Para muchos argentinos, el Duna representó el primer auto familiar, convirtiéndose en un símbolo de progreso y movilidad personal.
Otro aspecto destacable fue su versatilidad de uso. El modelo fue ampliamente utilizado como taxi, vehículo de trabajo y automóvil familiar. La combinación de bajo consumo, espacio interior razonable y resistencia estructural permitió que miles de unidades continuaran circulando durante décadas, incluso después del fin de su producción. La producción del Fiat Duna atravesó diferentes etapas industriales. Inicialmente fue ensamblado bajo el esquema de Sebel Argentina, pero posteriormente Fiat retomó la producción directa en el país. Durante la segunda mitad de la década de 1990, el modelo convivió con la llegada de nuevos vehículos como el Palio y el Siena, que gradualmente reemplazaron su concepto. Finalmente, la fabricación del Duna cesó alrededor del año 2000, marcando el cierre de una era para la marca en el segmento de sedanes compactos tradicionales. Más allá de su ciclo productivo, el Duna dejó una huella profunda en la cultura automotriz argentina. Para muchas generaciones, este vehículo representó confiabilidad, economía y practicidad. Su presencia constante en calles, rutas y caminos rurales lo convirtió en un verdadero ícono popular. Incluso décadas después de su discontinuación, continúa siendo valorado por entusiastas y usuarios que destacan su sencillez mecánica y su resistencia al paso del tiempo. Actualmente, numerosas unidades del Fiat Duna siguen en circulación, lo que demuestra la solidez de su diseño y la durabilidad de sus componentes. Sin embargo, el paso de los años hace imprescindible el mantenimiento adecuado de sistemas clave como la dirección, la suspensión y los elementos de seguridad estructural, especialmente en vehículos con muchos kilómetros de uso. En Prien contamos con la experiencia, el conocimiento técnico y la especialización necesaria para reparar y reacondicionar componentes fundamentales del Fiat Duna, como cajas de dirección a cremallera, parrillas de suspensión, rótulas y otros elementos esenciales del tren delantero. Nuestro equipo trabaja con los más altos estándares de calidad, ofreciendo soluciones confiables para prolongar la vida útil de estos vehículos tan importantes para la historia automotriz argentina. Además, disponemos de una amplia gama de piezas nuevas para Fiat Duna, garantizando repuestos duraderos y compatibles. En Prien somos referentes en Argentina en reparación y provisión de componentes para este modelo, brindando el respaldo que los propietarios de estos clásicos necesitan para mantenerlos en perfecto funcionamiento.